Bien, pues hoy tenemos un tema verdaderamente apasionante, que es continuación del análisis que hace Santo Tomás de Aquino sobre esa poderosísima oración que Cristo nos regaló, porque Él la diseñó, Él la redactó, Él se las enseñó a sus discípulos, es el Padre Nuestro. Pero probablemente de todos los versículos, de todos los enunciados, peticiones, súplicas, frases cortas, enunciados largos de esa hermosísima oración, hay uno que es particularmente atractivo para las personas verdaderamente cristianas, verdaderamente católicas, y que resulta prácticamente imposible de cumplir para las personas que no tienen a Cristo como centro de su vida. Eso no significa que Cristo esté dentro de nosotros o que Dios esté dentro de nosotros, como luego por ahí andan muchas sectas que lo sostienen. Ya dije hace rato, contestando este tema, que Cristo está en nuestro interior corporal, solo en la Sagrada Eucaristía, y eso no más de 12 o 15 minutos a lo sumo. Cosa muy distinta de estar en estado de gracia. No es que Dios esté dentro de nosotros, es que Dios se complace en nuestro estado de gracia, porque estamos en amistad con Él, pero Él no invade nuestro espacio corporal. Aclarado esto, nuevamente, porque lo preguntaron muy al principio cuando no había muchos de ustedes, tenemos para el versículo que hoy vamos a analizar: hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Quiero, antes de exponer la doctrina de Santo Tomás, quiero hacer una aportación mía desde el punto de vista de mi profesión principal, que es la de psicoterapeuta, la de un psicólogo católico que busca ayudar a las personas a enderezar su camino para que puedan lograr, al término de su muerte, alcanzar su último fin. Último fin, que como lo he dicho y vale la pena repetirlo una y mil veces, consiste en la posesión de Dios, en el conocimiento de Dios, en la posesión de la creación entera y en el conocimiento de la creación entera. ¿A qué nivel? En el mismo nivel que Dios conoce, posee y ama. A Él mismo, a las otras personas de la Santísima Trinidad y a cada uno de nosotros y al mundo entero, al universo entero. Porque seremos elevados al orden sobrenatural si morimos en gracia. Esta sola idea bastaría para que nadie más se atreva nunca más a volver a pecar. ¿Y qué significa la aportación que quiero hacerles antes que empezar con el texto del Aquinete, del Aquinatense, Santo Tomás? ¿Qué significa o cuál es la dificultad que encontramos en el mundo de la psicología humana que hace tan difícil, a veces tan imposible de aplicar en la vida cotidiana, en la vida real, este hermosísimo versículo de hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo? Bueno, pues lo voy a decir en términos profesionales y luego lo explico. La voluntad humana, a partir del pecado original, quedó rota, quedó fragmentada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir un fenómeno que cualquiera de nosotros puede observar en uno mismo o en el prójimo. Y el fenómeno al cual me voy a referir en esta introducción a este párrafo del Padre Nuestro es lo que se llama ambivalencia, expresada en multitud de canciones vernáculas que son muy claras en expresar esa ambivalencia, como aquella que decía o que dice: ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio.
contigo porque me matas y sin ti porque me muero. O aquella otra de mátame, rómpeme, pégame, pero no me dejes. O haz conmigo lo que quieras, reina, esclava o mujer. Este tripleto de canciones vernáculas nos hacen ver la ambivalencia de la voluntad humana. San Pablo lo expresa de una manera espléndida cuando dice en una de sus tantas cartas a las comunidades cristianas de su época: ¿por qué será que hago el mal que tanto odio? ¿Por qué será que dejo de hacer el bien que tanto amo? ¿Quién me librará de este aguijón que castiga mi carne? Y se refiere justamente a esa ambivalencia, a ese te quiero pero te odio pero te quiero. Mátame, rómpeme, pégame, pero no me dejes. Haz conmigo reina o esclava o mujer, pero no te vayas. O como la mamá que muy enojada le da una cintariza o una cachetiza a alguno de sus hijos hasta hacerlo llorar y luego le pide perdón por los golpes que le dio. Pero luego le dice, tú te los ganaste, tú tuviste la culpa. Y luego le vuelve a pedir perdón porque se le pasó de tueste la palabra. Y total, el pobre niño crece en un mundo cambiante, impredecible y mamando, literalmente tragándose el modelo ambivalente de una mamá que lo amodia, o de un papá, o de ambos, que no aman de manera inequívoca y unívoca, sino que cambian del amor al odio, del odio al amor, o los mezclan. Como cuando aquella mamá, paciente y alumna mía, fue interpelada por su hijo de 14 años después de una cintariza con el pantalón abajo y el cuero del cinturón de papá mojado, hasta que le dejó las nalgas marcadas al grado que no se podía sentar. Y luego le dijo ella a él, y conste que lo hago porque te quiero mucho. Y el niño le contestó, ay mamá, pues no me quieras tanto, porque si me quisieras menos, me maltratarías menos. Así que con estos ejemplos quiero resaltar, espero haberlo hecho con mucha adecuación, con mucha claridad, que la voluntad humana es doble. Quiere pero no quiere. Se doblega pero no se doblega. Ama pero odia al mismo tiempo. Odia pero al mismo tiempo necesita o clama por el amor. Esos sentimientos ambivalentes no fue la forma como fuimos creados. Cuando fuimos creados por Dios directamente, tomando barro vil de la tierra, lo cual tiene muchas interpretaciones bíblicas y dos o tres muy interesantes que alguna vez les platicaré. Pero literalmente somos polvo y a la tierra habremos de volver hechos polvo. Me refiero al aspecto corporal. Desde el pecado original se introdujo la muerte, se introdujo la estupidez, desplazando la sabiduría y la ignorancia. Desde el pecado original perdimos la agilidad y para transportarnos antes lo hacíamos a voluntad y desde el pecado original necesitamos una rueda o un buey o un caballo o un burro o una mula o posteriormente vehículos de gran velocidad. Y así sucesivamente, al perder los cuatro dones preternaturales, nuestra voluntad, que era unívoca e inequívoca, se volvió ambivalente. Por eso es muy famosa aquella frase de un ranchero que decía, Señor, Señor Dios, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, pero en los bueyes de mi compadre. Ay, qué rico, ¿no? O sea que si Dios quiere que se mueran, y si Dios quiere que estén vivos o enfermos, pues que sea como Dios quiera, pero no en mis bueyes, en los bueyes del ganado de mi compadre.
Yo creo que conozco pocas personas, y espero que todos ustedes estén en este caso, en donde la oración se haga plenamente y sin ambivalencia, sino con absoluta honestidad, incluso causándose a uno mismo violencia interior, para obligarse de cara a nuestro Señor a que se cumpla verdaderamente su voluntad. A lo largo de mi vida he tenido muchas experiencias donde he tenido que soltarme, literalmente, hasta me imagino cayendo de espaldas en los brazos de Cristo, sobre todo en esta última experiencia de mi operación, donde yo sabía que había un alto riesgo y sabía que ahí me podía quedar. Entonces me solté, claro, después de procurar una buena confesión y un buen acto de contrición. Y considero casi milagroso el poder estar vivo y entre ustedes, entre nosotros. Porque muchas personas que han sufrido operaciones similares o no la libraron o quedaron mal. Y yo la libré y además quedé muy bien. Pero fue porque Dios quiso. Ahora me toca a mí interpretar de buena manera, de buena gana y con mucho entusiasmo, por qué Dios me concedió un tiempo más de vida. No sé cuánto. Yo quisiera que mi voluntad así lo expresa, que fueran 20 años cuando menos, en estado de lucidez y de capacidad mental, para no parecerme al presidente gringo, que ya se le olvida todo, y al nuestro, que ya se le olvida más, y que ya tiene severos trastornos psiquiátricos, a pesar de que es 13 años menor que yo. Entonces, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Quiere decir, fíjense qué cosa más bella les voy a decir en este momento. La voluntad humana es ambivalente, como ya lo expliqué, pero la voluntad divina es monovalente, es decir, es palabra de Dios. Y Dios sí tiene palabra de honor. Y Dios sí cumple sus promesas. Y como lo preguntaba alguno de ustedes, ¿qué significa la palabra esperanza? Bueno, la palabra esperanza, entendida como virtud teologal, consiste en la razonable creencia, la razonable fe esperanzada de que Dios habrá de cumplir conmigo y con quienes amo sus promesas, con la condición de que yo lo busque, de que yo todos los días ponga mi casi nada en mi proyecto de salvación para que Él ponga su casi todo. Casi nada de nuestra parte que al no completar el casi todo de Dios nos dejaría fuera de la gloria. Dios es monovalente, Dios no tiene dudas, Dios no cambia, no se muta, Dios no se modifica, Dios no se conmueve, Dios es absolutamente inmutable. Claro, Nuestra Señora y Jesucristo, como seres humanos, no disfrutan de esa inmutabilidad de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. En cuanto que Cristo es hombre, ser humano, tiene nuestras mismas emociones y las manifestó de manera sumamente vívida en el huerto de los olivos, cuando la angustia que sentía por nuestra culpa, por nuestros pecados, lo llevó a que la ruptura de sus vasos capilares, de los brazos, del tórax, de las piernas, del abdomen, para sudar sangre, porque la angustia le rompió los vasos capilares a base de toxinas. Y aún así, ¿qué fue lo que dijo? Padre mío, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, haz que pase de mí este cáliz de amargura,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Él, siendo Dios verdadero y hombre verdadero, nos pone el ejemplo de lo que significa ese hágase tu voluntad, tu divina voluntad, así en la tierra como en el cielo, de manera no ambivalente, de manera clara y contundente, perfecta. Y si aunamos esto al conocimiento absoluto que Dios tiene de nuestro estado interior, podemos tener la absoluta certeza de que Dios, al juzgarnos, al colocarnos nuestra conciencia enfrente de nosotros para hacer un efecto espejo y decirnos, este eres tú, así moriste, irredento o redimido, así moriste, condenado o salvado, sabiendo que Él no se puede equivocar. Por eso, de la manera más confiada le decimos, hágase tu voluntad, porque sabemos, quienes lo vemos como Padre, que Él no se puede equivocar jamás, ni una sola vez. Pues Jorge Luis nos aporta una palabra muy interesante que voy de una vez a decir. Se llama lo que le ocurre a Cristo, hematohidrosis, sudar sangre por angustia. Hematohidrosis. La pueden ver en el chat del grupo. Gracias, José Luis, muy valiosa, muy sabia tu aportación. Bueno, pues a pesar de la hematohidrosis, Cristo cumplió la voluntad de su Padre hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Una muerte infamante, una muerte que les estaba reservada a los ladrones irredentos contumaces, que les estaba reservada a los peores ciudadanos de Israel, a los malhechores como Gestas, que no se arrepintió, que murió blasfemando al lado de Cristo, desperdiciando el ejemplo que le dio Dimas al convertirse al lado de la cruz de Cristo. Entrando ya más a fondo sobre el tema y releyendo y comentando el texto de Santo Tomás, este gran santo nos dice, esta petición de hágase tu voluntad está asociada al don de ciencia que hace sabio a quien la posee. Quiere decir que el que dice hágase tu voluntad y no la mía, tiene el don de ciencia y somos sabios. Dicho de otra manera, ¿cuál es el acto de mayor sabiduría que podemos realizar? Dejar caer nuestra voluntad en la voluntad divina. Totalmente, plenamente, absolutamente. Porque es la ciencia la que nos enseña el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos enseña a vivir de modo óptimo posible. Por medio, pues, de este don nos enseña el Espíritu Santo a no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Eso supone por parte nuestra una gran humildad. Pero cuando vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, nuestro corazón camina con rectitud hacia arriba y sin desviarse a los lados hasta conquistar la visión beatífica, conocimiento y posesión de Dios y del entero mundo creado a la escala en la cual los posee y los conoce Dios, de manera sobrenatural. Además, dice Santo Tomás, tomemos en cuenta que Dios no nos creó en vano, sino para que alcancemos la vida eterna. Al crear a cada uno de nosotros, Él nos crea con ese propósito, de que alcancemos la vida eterna. Y la salvación consiste precisamente en alcanzar el fin para el que fuimos creados. La voluntad será colmada con el bien perfecto y absoluto. Descansará en el bien perfecto y absoluto.
nuestra inteligencia conocerá el bien perfecto y absoluto. Aclaremos que la voluntad salvífica de Dios ya se ha cumplido en los ángeles, también en los santos, porque ellos ahora ven a Dios, lo conocen, lo gozan, lo disfrutan y conocen todo lo cognoscible como Dios lo conoce. Por eso, con esta petición, pedimos que se cumpla también esta voluntad en nosotros, que somos los que todavía peregrinamos por este mundo en vista de lograr alcanzar a esos santos que ya están en el cielo y que ya vivieron su vida o la mayor parte de ella, o cuando menos murieron arrepentidos, para alcanzar la visión beatífica. ¿Cómo podemos lograr esta finalidad mediante la cual el Señor nos creó? Sencillo, guardando los mandamientos de la ley de Dios, que son 10, y los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que si mal no recuerdo son 7. Por eso la voluntad de Dios abarca también este aspecto. Y cuando le decimos hágase tu voluntad con V mayúscula, estamos pidiendo que nos ayude a cumplir sus mandamientos. Santo Tomás observa que esta petición no dice haz tu voluntad, ni hagamos tu voluntad. No, dice hágase tu voluntad. Es mucho más fino, mucho más profundo, para indicar que es necesaria la gracia de Dios a la par que la colaboración humana. Repito el concepto. Hágase tu voluntad. Quiere decir que es necesaria la gracia de Dios y la cooperación intencional y voluntaria de cada uno de nosotros. Por lo tanto, la voluntad de Dios consiste también en que nosotros cooperemos en la obra de nuestra salvación. Si no hay esa cooperación, aplica aquella terrible frase de Santo Tomás de Aquino, perdón, de San Agustín, cuando dice, la repito, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. O como lo dice y lo repito también San Ignacio de Loyola, si tú no pones tu casi nada, Dios no podrá poner su casi todo, porque tú no hiciste lo que te corresponde hacer para lograr tu salvación, que es intencionalmente vivir conforme a los mandamientos de la ley de Dios y conforme a los mandamientos de la Santa Madre Iglesia Católica. Así que Dios, y este es nuevamente el comentario psicológico de mi parte, Dios quiere también que volvamos, pero muy arriba de donde estábamos, al estado y dignidad con el que fue creado el primer hombre. No quiere que volvamos al nivel de Adán y Eva, quiere que lo superemos, porque Adán y Eva vivieron en estado de preternaturalidad, los dones preternaturales. Y lo que Dios quiere para nosotros es que alcancemos el orden sobrenatural, en donde ya no va a existir ninguna hostilidad entre la carne y el espíritu, sino que seremos uno solo en la resurrección de la carne, cumpliendo la voluntad divina, y eso solamente será posible en nuestra resurrección. Por eso la Iglesia canta en el credo. Creo en lo que creo, etcétera, etcétera, y en la resurrección de la carne y en la vida eterna. ¿Qué quiere decir resurrección de la carne? Bueno, quiere decir algunas cosas verdaderamente apasionantes. Que cada uno de nosotros, con este mismo cuerpo glorioso, ocuparemos un lugar en el espacio y que no tendremos necesidad para transportarnos de un extremo al otro del universo
de algún vehículo más que de nuestra propia intencionalidad, aun siendo cuerpos físicos en el espacio, pero ya no sujetos ni a la muerte, ni a la ignorancia, ni al ataque del medio ambiente o de las fieras, y que seremos tan sabios como lo es Dios. Resucitaremos, pues, en carne y hueso nuestro, pero en ese estatus supremamente superior al que hoy tenemos. Esta petición también del hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, se refiere, dice el santo, a la bienaventuranza aquella que proclama dichoso a los que lloran, dichosos los que lloran, pero no lloran de berrinche, no lloran de tristeza ante las cosas materiales perdidas, sino que lloran porque son torturados de modo injusto, como me viene a la cabeza, por ejemplo, los grandes genocidios cometidos a lo largo de la historia. Uno del que casi nunca se habla es del genocidio que cometió Stalin, Joseph Broz Tito, Stalin, que costó la vida de 100 millones de personas y la casi absoluta despoblación del territorio ruso, donde hoy existe una densidad de 8 habitantes por kilómetro cuadrado contra los casi 70 que vivimos en México. Perdón, Joseph Broz Tito era el dictador de Yugoslavia, Juan Bosco. No, pero ¿cómo se llamaba el ruso? También se No, el llamaba ruso, Joseph. Joseph Stalin, Joseph Stalin, perdón. Hice una fusión involuntaria de ambos nombres. Uno nomás, es perdón, Joseph perdón. Stalin y el otro es Josip Broz Tito. Gracias por la Exacto. corrección. Humildemente te la acepto. Gracias. Entonces, esta petición se refiere a los muertos, perdón, a los que están muriendo o van a morir por la crueldad humana, por la injusticia humana. Y porque si deseamos la vida eterna, al ver que se prolonga nuestro destierro, se produce el llanto. Aquella famosa oración de Santa Teresa, es tan grande el bien que espero que muero porque no muero. Si se moría por no morir, indica un llanto profundo en su interior. También hay otra cosa que implica a veces mucho llanto, y a mí me ha tocado verlo muy de cerca en mi propia familia. Es cuando el cumplimiento de los mandamientos nos cuesta un esfuerzo heroico. No siempre cumplir los mandamientos de la ley de Dios se nos da de manera fácil, de manera simple o sencilla, o de manera inequívoca y clara. Muchísimas veces, o algunas veces al menos, y a mí me ha pasado, y lo reconozco, cumplir el mandamiento produce llanto, llanto de coraje, llanto de tristeza, llanto de alegría, llanto de esperanza, y eso ocurre con mayor frecuencia de la que podemos imaginar. Y aquí hago una aclaración importante. No es que sea malo llorar. No, no, no. Llorar es una bendición. Es una válvula de escape natural que Dios puso en nuestro diseño humano para poder sacar las toxinas que llevamos dentro. Porque las personas que no lloran, que andan siempre con las botas puestas, procurando nunca sacar sus emociones, difícilmente van a sobrevivir a un ataque cardíaco. Y no crean que después de los 60, muchas veces bastante antes. Entonces, se vale llorar y sobre todo cuando el llanto está producido, como en el caso de multitud de santos, porque los preceptos de Dios, y así lo dijeron ellos, Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Asís, Santa Teresita del Niño Jesús, decían, los preceptos de Dios son dulces para el alma de las personas buenas y son durísimos de cumplir para aquellos de nosotros que todavía tenemos una alta dosis de ambivalencia y que no hemos logrado
que nuestro sí sea un sí rotundo, contundente, sin reservas, sin retrocesos, sino un sí absoluto, como el de Jesús cuando le dice a su Padre Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Claro, casi siempre esos mandamientos que son dulces para el alma, y eso lo reconoce Santa Teresa de Ávila, son amargos para la carne, son amargos para el cuerpo, como el ayuno, la abstinencia, la fidelidad conyugal, el tener sujeta la vista para no posarla lujuriosamente en la ingente multitud de mujeres atractivas que pululan por todas partes, con trapitos ligeros. Ah, cómo extraño la época en que las mujeres se vestían con decencia, sobre todo las jóvenes, con pudor. Qué difícil es para los varones actuales que queremos no pecar, que queremos mantenernos en gracia, que es difícil ir a un centro comercial y poder tener la vista a salvaguarda de la atracción, de la lujuria. Por eso habla pues Santa Teresa de que para el cuerpo muchas veces es causa de llanto, interno aunque sea, aunque no se manifieste en lágrimas. Y a todo esto, la bienaventuranza dice, dichosos son los que lloran. Mónica añade, o ir a la playa. No, bueno, me escapó el comentario, gracias por añadirlo, ¿no? Igualmente, la guerra continua entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu puede ser causa de llanto, ¿sí? Es verdad. Así que entonces este es el significado. Soltarnos totalmente, desadherirnos de nuestra voluntad y verbalizarlo de la manera correcta. Hágase, Señor, tu voluntad. Hágase. En el hágase está Él y yo. En el hágase está Él y nosotros. En el hágase está la humanidad entera y Él. Podríamos decir, hágase en la tierra entera tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bien, con esto espero haber terminado la explicación sobre el significado no ambivalente de la voluntad salvífica de Dios, que remato diciendo que aun a los más grandes pecadores, Dios los va a buscar en los últimos nanosegundos de su existencia. Como la conversión de los 36 personajes cuya vida yo analizo y expongo ampliamente en mi libro de Solo la persona virtuosa es feliz, y que sigue por ahí arrumbado en mis estantes con una venta de 1 o 2 ejemplares al mes, cosa que no dejo de lamentar y que a veces me provoca ese llanto al que se refiere San Mateo. Bien, y pasamos a introducir en los 7 minutos que nos quedan el siguiente tema, que no lo voy a agotar en esta sesión, sino en la del miércoles, y es el siguiente versículo. Después del hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo, sigue el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. O danos hoy el pan nuestro de cada día, en una hipérbaton. Recuerden que la hipérbaton es alterar el orden lógico de las palabras y se puede hacer en el español de muchas maneras, cosa que otros lenguajes, sobre todo las lenguas sajonas, no admiten. O sea, hay mucha rigidez. En el español hay muchísima flexibilidad, al igual que en el italiano, el francés o el rumano, o el portugués, que son las lenguas romances. Así que cada día danos hoy nuestro pan de cada día. O hoy danos el pan de cada día, Señor. O el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O el pan nuestro hoy lo necesitamos como todos los días. No importa cómo lo digamos, pero la fórmula perfecta es el pan nuestro de cada día, danos de hoy.
Esta petición se relaciona con el don de la fortaleza de corazón, don necesario para no desfallecer ante las dificultades. Cuando yo supe que el miércoles de la semana pasada o de la semana que me operaron, que fue la semana del 12, el día 15 de sesión, yo sabía que era muy difícil darla, muy difícil impartirla, porque aunque ya estaba en casa, tenía muchas dificultades relacionadas con la operación. Pero al leer este párrafo dije, mal me vería yo hablándole a mis grupos de algo que yo no tengo. Así que me armé de valor e impartí la sesión, al tener presente que la fortaleza de corazón es el don necesario que Dios nos otorga, que Dios nos regala, para no desfallecer ante las dificultades. Pero Él primero quiere mi voluntad, mi decisión de no rendirme. Y entonces Él llega con su prepotencia, con su infinita gracia y nos facilita la acción. Porque este don hace que nuestro corazón no flaquee por miedo a no alcanzar lo necesario y nos ayuda a creer firmemente que Dios nos va a proporcionar lo que necesitamos. Nada menos el lunes, no, el viernes de la semana pasada, fui testigo de esto y se los platico, tal como sucedió. Una persona me solicitó la venta de mis libros en una buena cantidad y yo no tenía físicamente más que la 10ª parte de los libros que ella solicitaba. Yo había hecho un pedido a Librería Palibrio, que está en Madrid, España, y que tiene una sucursal en Bloomington, Indiana, para que me los hicieran llegar lo antes posible. Y mi proveedor me dijo, te aseguro que los tienes dentro de 15 días. O sea, yo los pedí el 12, deberían haber llegado el 26, o sea, esta semana, pero llegaron en 4 días. Yo recuerdo que le dije a la compradora, pídele a Dios que lleguen hoy para que vengas mañana y te los lleves. No habían pasado ni 10 minutos de que yo dije esto. Cuando tocaron el timbre, pregunté quién toca. Federal Express, le traemos un pedido de palibrio a nombre de Juan Bosco Abascal. Casi me voy de espaldas. No puede ser. Y no estamos hablando de una cantidad chiquita. Estamos hablando de una cantidad considerable, tanto para ella como para mí. ¿Quién hizo ese milagro? El Padre Nuestro bien rezado que acompañó a mi petición. Señor, tú sabes muy bien que para poder pagar, poder costear los altísimos costos de mi operación, necesito tener suficiente dinero en mi cuenta. Y ¡pum!, que llega. 11 días antes de lo programado. Si esto no es ayuda divina, pues no sé a qué le podríamos llamar ayuda divina. Algo que yo acabo de vivir. Hay que confiar pues en que Dios ya conoce nuestras necesidades y a veces cuando nos los ha negado, nos lo niega porque nos tiene preparado algo mejor de lo que nosotros le hemos pedido. También he podido constatar a lo largo de mi vida ese mismo fenómeno. Me ha negado cosas, pero porque me ha tenido preparado algo muy superior a lo que yo había pedido. En estas 3 peticiones que hemos analizado hasta el día de hoy, hágase, Señor, tu voluntad, venga a nosotros tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día. Se piden bienes espirituales que ya comienzan a hacerse realidad en este mundo, aunque empiezan a hacerse realidad de forma incompleta. Con esta petición que hacemos en el Padre Nuestro, esta triple petición que hacemos, el Espíritu Santo nos enseña a pedir algunas cosas necesarias,
para conseguir el perfeccionamiento de nuestra vida presente. Y nos muestra al mismo tiempo que Dios se ocupa y se preocupa también de nuestras necesidades temporales. Como aquella anécdota famosísima que le acontece a mi santo patrono San Juan Bosco, donde esperaba un donativo de 5 millones de liras para poder continuar con su oratorio, donde recibía a jóvenes delincuentes y de mala vida en la ciudad de Milán, y faltaban unas horas para que el sujeto con el que había hecho el contrato de arrendamiento de un gran, enorme local se echara para atrás, faltando unos minutos antes para que el trato se perdiera, llegó un donante voluntario, inesperado, desconocido, con los 5 millones de liras y salvó su obra. Dios conocía muy bien lo que el santo necesitaba en el orden material, en el orden monetario, para lograr su extraordinaria misión evangelizadora, sobre todo entre los jóvenes, de quienes es desde entonces el santo patrón. Confiemos, pues, en las enseñanzas transmitidas en esta sesión, en esta maravillosa oración del Padre Nuestro. Confiemos en que así como Él se compadeció de San Juan Bosco y de un servidor y de multitud de millones de personas más, aunque no lo sepan muchas veces, aunque no lo sepan y aunque incluso no sepan reconocerlo, Dios también se va a ocupar de nuestras necesidades temporales. Claro que sí. Tengamos esa fe, hagamos esa fe, pero no olviden, para que la gracia de Dios opere, se necesita, en primerísimo lugar, nuestra cooperación voluntaria, que consiste en poner nuestro casi nada para que Dios ponga su casi todo, y de ese modo, practicándola, esta oración en la vida cotidiana, un día, ¿por qué no?, nos veamos todos juntos, reunidos en el cielo, y nos acordemos de estos buenos momentos que pasamos en la tierra. Bien, con eso termino mi exposición de hoy y damos paso a sus preguntas, aportaciones, dudas, comentarios, etcétera. ¿Quién quiere comenzar?